Bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Y vamos a leer en el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues pasamos al capítulo 6, desde el capítulo 5 al capítulo 6. Tenemos también, podríamos decir, un cambio de etapa, ¿no? No vamos a decir un cambio de era, ¿no? Pero sí un cambio de etapa importante para la Iglesia. Es así, ¿no? Y en el libro de los Hechos sobre todo. Podemos decir que incluso, pues, esta puede ser la tercera gran etapa, ¿no?, de la Iglesia en general y también sobre todo en el libro de los Hechos. La primera etapa, ¿cuál sería? Pues desde la ascensión del Señor Jesús hasta el Pentecostés. El Pentecostés sería entonces el gran hito, ¿no?, en todos los sentidos, que haría que la Iglesia entrase a un estadio completamente nuevo. Hubo un antes y un después, no solamente por la significación profética, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el don del Espíritu Santo derramado a la Iglesia, y bien, pues entonces digamos, se puede decir, la manifestación con poder del reino de Dios, ¿no?, la predicación del Evangelio a todas las naciones, está marcando entonces el inicio de esta nueva etapa, de esta nueva gran dispensación de la Iglesia, ¿no? Y bien, pues la primera etapa era del capítulo 1 al capítulo 2, ¿no? Solamente es lo que leemos en el capítulo 1. ¿Qué es lo que hacía la Iglesia en aquel entonces? No se nos dice nada. Era pues 120 personas, no un gran número. No se dice que habían predicado, no se dice que habían hecho grandes cosas, habían conseguido grandes objetivos, ¿no? Solamente estaban reunidos, orando y esperando el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿Cuál era? El envío del Espíritu Santo, el cual se cumplió 50 días después, el Pentecostés. Y bien, pues entonces tenemos esto, la primera etapa, y el gran hito fue el derramamiento del Espíritu Santo, y entonces eso fue un acontecimiento espiritual en toda regla, ¿no? Porque se predicó el Evangelio con llamas de fuego, con manifestación poderosa del Espíritu Santo y visible, y también milagrosamente se predicó en todas las lenguas de todos los pueblos que estaban reunidos en Jerusalén para dar culto en el templo. Eran judíos, pero que venían de todas las partes, judíos y prosélitos, temerosos de Dios, es decir, paganos, que se habían acercado al judaísmo, a la religión de Israel, al Dios de Israel, pero todavía no eran pues judíos, no se habían circuncidado, no habían entrado oficialmente, digamos, en el pueblo del pacto.
Y bien, pues entonces fue un gran hito porque, además de toda esta significación pues espiritual, el resultado de eso es que se unieron a la iglesia en un solo día, en aquel día 3.000 almas. Y desde entonces, pues la iglesia empieza a reunirse normalmente y entonces vemos que están partiendo el pan pues por las casas, públicamente, están predicando, enseñando a los apóstoles, están orando, están también partiendo el pan, etcétera, y hemos estado viendo entonces en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y en el capítulo 4 también cómo los apóstoles sobre todo están predicando en público conforme a lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Estaban predicando con fuerza, con poder, estaban predicando y denunciando sobre todo al pueblo sus pecados, sobre todo a los dirigentes por haber rechazado a Jesús y por haberlo crucificado. Y estaban pues sobre todo proclamando y pues eso, predicando el arrepentimiento de los pecados para el perdón, para recibir el perdón del Señor. Entonces, en esa es un momento de un crecimiento extraordinario y todavía pues vemos que todo está centrado en el ministerio de los 12, de los apóstoles. Vemos cómo cuando se venden las posesiones y se pone todo el dinero en común, se los lleva a los apóstoles. Entonces son los apóstoles los custodios de estas ofrendas y son los que también se encargan de la distribución. Pero bueno, fue tan grande el crecimiento que pues va a entrar la iglesia en otra etapa. ¿La etapa cuál es? Bueno, pues esta es el punto, el pasaje que hemos leído es, digamos, el punto de cambio, ¿no? La, digamos, elección de los diáconos y entre ellos estará Esteban. Y Esteban también, él predicará como los apóstoles y veremos en el capítulo 7, Dios mediante, el fin de Esteban, que fue el primer mártir. Vemos, esto es también otro hito, no solamente la elección de los diáconos, y entonces el primer martirio cristiano y la primera persecución desatada sobre la iglesia. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que el evangelio se va a extender a toda Judea y a toda Samaria. La tercera etapa de la iglesia. Y bien, de esta manera se está cumpliendo pues el programa que el mismo Señor Jesús dejó a la iglesia en el libro de los Hechos, cuando dijo en el capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces vemos estas etapas ha sido el recibir el Espíritu Santo, el poder del Señor por el Espíritu Santo, ser testigo en Jerusalén, porque desde Pentecostés hasta el capítulo 6 que hemos leído, todo gira alrededor de Jerusalén, incluso todo gira alrededor del templo, y ya a partir del capítulo 6, después del capítulo 7, todo dedicado a Esteban, su predicación, su martirio. Entonces ya es la extensión del Evangelio en el capítulo 8 en no solamente Judea, sino también en Samaria. Todos los que huían por todas partes iban anunciando el Evangelio de Jesús. Hasta que vemos que ya en el capítulo 10 y 11 ya empiezan a ver los primeros gentiles. Bueno, no, el primer gentil convertido era el eunuco etíope, ¿no? Que era un prosélito o era, digamos, un temeroso de Dios, aunque era eunuco, no podía participar de los actos de culto, entrar en el templo. Pero bueno, él es alguien fuera de la comunidad de Israel, del pueblo de Israel en convertirse, al cual seguirá en el capítulo 10, capítulo 11, Cornelio.
Pero con todo y con eso, todo esto sigue estando en el territorio de Judea y Samaria. ¿Qué ocurrirá después? Será entonces en el capítulo ya 12 y 13, sobre todo el capítulo 13, cuando tenemos la primera gira misionera del apóstol Pablo, convertido ya en el capítulo 9, ¿no? Pero es el vaso de elección, el instrumento escogido por el Señor para llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra, en sus múltiples viajes misioneros. Entonces vemos, se va pues cumpliendo etapa por etapa, ¿no? No se nos pone pues en la Biblia, ¿no? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, pero es algo que se desprende de ella y lo podemos pues ver de manera muy clara. Entonces estamos aquí ante un hito, ¿no? Un hito, pues como si fuera esto un majano o una especie de monumento, ¿no? Que marca pues un antes y un después. Y bueno, pues esto tiene que ver, como vemos, con el gobierno de la Iglesia. Con el gobierno de la Iglesia, curiosamente. ¿Por qué digo curiosamente? Porque el libro de los Hechos, lo primero que se nos dice que es la elección también de un apóstol, la elección también de un gobernante de la Iglesia, en el ministerio del apóstol. Y eso propició, por lo tanto, como paso previo se puede decir, a todo lo demás. Y llegado a este punto de desarrollo, como vemos en este capítulo, tenemos otra vez otra elección. Vemos, son elegidos los dos. Uno directamente por el Espíritu Santo con el echamiento de suertes, y ahora es el pueblo, pero también es por medio del Espíritu Santo, que pues lo designa a través de la Iglesia. Bien, pues entonces vemos que esto también querrá decir algo, ¿verdad? Que como paso previo, ¿no? Como paso previo de mayores avances, de mayores victorias, de mayor extensión, vemos que se constituye la Iglesia, vemos que se constituye el ministerio o los ministerios de la Iglesia. Con lo cual vemos aquí también la importancia de los ministerios. Que una iglesia que está constituida debidamente, legítimamente, conforme a la palabra de Dios, conforme a las ordenanzas que Dios ha dado en su palabra, puesta por medio de siervos que han recibido del Señor esa autoridad y que entonces por la elección del pueblo lo instalan en la iglesia para servir en el nombre del Señor, pues entonces vemos que eso consolida la iglesia y sienta las bases para una mayor extensión. Y siempre vemos que todo va a su debido momento. No era el momento en Hechos capítulo 1 de poner los diáconos como en Hechos capítulo 6. Estaba la iglesia en Hechos capítulo 1, pues conmovida, estaba entre lo que había ocurrido con Judas, que eran 11, que el Señor había también ascendido a los cielos, se habían encontrado ahí, de una manera pues que se estarían diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que orar, que el Señor nos muestre las cosas. Entonces, la gran tarea en aquel momento era suplir ese lugar vacante de Judas, del cual había caído para irse a su propio lugar, como dice pues Hechos 1. Eso fue lo que ocupó a la iglesia en ese grado de desarrollo, de crecimiento que tenía en el libro de los Hechos. Pero el Señor da el crecimiento y conforme da el crecimiento se dan las necesidades y entonces el Señor provee y suple para esas necesidades. Y entonces, una vez suplido correctamente, legítimamente, conforme a la voluntad del Señor, entonces eso, ahí está la potestad de Dios, la autoridad de Dios, como decimos, sienta las bases para mayores futuros avances de la Iglesia. Bien, pues entonces, como vemos, parece como que
esto ocurre por necesidades. Como que la Iglesia va por delante, ¿no? Y entonces surgen las necesidades y se responde a las mismas. Entonces es también interesante porque la Iglesia es un organismo viviente. Es un organismo viviente, no es una cosa, digamos, un organigrama de pizarra, ¿no? Que sí, que también, que el Señor pone, pues, los ministerios, unos ministerios específicos, pero estos ministerios se dan en la vida de la Iglesia, en su desarrollo, en sus necesidades específicas de cada congregación, en sus momentos. No podemos nosotros, por ejemplo, nuestra congregación ahora, aspirar tal vez a ser un presbiterio nacional o una asamblea general nacional. No, ¿a qué no? Es imposible. En el momento presente, ¿no? Entonces, sería completamente loco por nuestra parte querer hacerlo, ¿no? Por así decirlo. O esto sería en el marco de la Iglesia en general, pero lo mismo en la Iglesia particular, en la Iglesia local, en la congregación. El Señor tiene sus tiempos, el Señor es sabio y el Señor que tomó pues la tarea de crear el mundo en 6 días, pues tiene todo programado también y a su debido tiempo el Señor muestra su plan. Bien, pues como decimos, ¿no? El problema ¿cuál fue? Leemos que como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Bien. ¿Quiénes eran los helenistas? Judíos. ¿Quiénes eran los hebreos? Judíos. ¿Cuál es la diferencia? Los helenistas eran de lengua griega, de ahí el nombre, helenista, que estaban en Jerusalén. Y pues los hebreos eran, pues, digamos, los propios, los naturales, ¿no? Los del lugar, ¿no? Los judíos de Jerusalén y de Judea. Y los otros, pues, serían del resto del imperio, tal vez de Egipto, de Grecia, de los lugares, que en todos esos lugares se hablaba el griego. Y entonces vemos que el problema era que las mujeres de los, por así decirlo, extranjeros eran desatendidas. ¿Quiénes eran los que se beneficiaban? Las mujeres viudas de los naturales, de los de Jerusalén. Y entonces eso creó un problema de relación entre los cristianos, entre los creyentes de la primera generación, de la primera iglesia. La iglesia de los apóstoles. La iglesia, qué sé yo, pues, ¿cuántos serían esto? Tal vez 5 años después de la ascensión de Jesucristo, unos cuantos años, no mucho más. Todos ellos habían, los apóstoles, conocido al Señor Jesús. Y se dio ese problema. Ese problema fue un problema voluntario. Fue un problema de marginación. Fue un problema de, hoy diríamos, de racismo. No, sin duda. Hemos de pensar que no. Porque ¿quiénes eran los que distribuían los alimentos? Los apóstoles, ¿no? ¿No? Dice que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eran ellos los que se ocupaban de este servicio. Eran ellos los que recibían las ofrendas y lo distribuían. No podemos pensar, pues, de los apóstoles que estaban de esa manera, porque ellos, los otros, eran también judíos, eran también hermanos. Entonces, bueno, pues vemos que sería a lo mejor por algo, bueno, cosas que ocurren, ¿no? Pues uno pues tiene una manera de actuar y entonces pues no se da cuenta de las cosas y las hace a lo mejor por rutina o no o de manera inadvertida o es que es así y entonces bueno pues se dan problemas y bueno pues entonces se da la murmuración y la murmuración es algo que realmente es como la carcoma a los huesos. Las murmuraciones lo que hacen es, si hay libre curso a la misma, es, bueno, como, sí, la carcoma a los huesos, la carcoma a la madera. Curiosamente en Miranda, ¿no? ¿Sabéis
el parque este del conservatorio, detrás. Pues uno de estos grandes árboles, entonces un sauce bien grande, se había llevado por la carcoma. ¿No? Entonces estaba tan bello por fuera, pero estaba completamente comido por dentro y se ha caído. Hay pues, fotos ahí, ¿no? Supongo que habrá sido esta semana. Y bueno, pues eso ocurre igual con la iglesia, ¿no? Por fuera se puede ver tan bien, tan baja, ¿no? Tan buen ambiente o tan bien esto, pero en el fondo se pueden dar estos problemas. Estos problemas son, se puede decir, digamos, lo que da pie a la murmuración es algo humano. Es algo que ocurre hasta en las mejores familias. O puede ocurrir, ¿no? Entonces, el problema es que eso genere murmuración y genere bandos, ¿no? Entre los unos y los otros. Y entonces, pues bueno, ahí tienes una división latente servida, ¿no? Que si no se pone remedio, pues acabará seguramente por manifestarse. Fijémonos, ¿no? Lo que dice Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 1, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de esto, yo soy de lo otro. Yo soy de los helenistas, yo soy de los arameos, yo soy de los que tienen la cultura griega, yo soy de los de aquí, los que hablan en hebreo y que conocemos la Biblia en hebreo, ¿no? Es muy fácil caer en este tipo de cosas y hay que, pues, hacer atención a todo esto, por supuesto. Y bien, pues por lo demás, bueno, creo que nos hemos extendido, pero creo que era necesario hacerlo hacer todas estas consideraciones, ¿no? Antes de entrar en mayores cosas, ¿no? Pues creo que también sería bueno hacer atención a esto mismo, ¿no? Al hecho que la Iglesia se ocupaba de las viudas en la comunidad, en la iglesia, ¿no? En la congregación, que era de miles. Y bueno, pues por poner las cosas en su contexto también histórico, hay que tener en cuenta que esto, la iglesia tampoco era una novedad de la iglesia, porque esto era una cosa que ocurría en el judaísmo. En el judaísmo había una entrega, se puede decir, de alimentos, ¿no? Una ayuda económica a viudas, ¿no? A gente necesitada, que era pues semanal, le daban pues comida o el equivalente en dinero como para pasar 15 días. Tenía su nombre, no me acuerdo. Y después también incluso una ayuda diaria, que iban por las casas, pero eso ya, digamos, a lo mejor a peregrinos, a gente, a casos de necesidad. En la sinagoga. Y de la misma manera que la iglesia no se inventó el culto cristiano. El culto nuestro está basado en el culto de la sinagoga. Y si cantamos salmos es porque Dios lo dio en el Antiguo Testamento y se cantaban en la sinagoga antes que en la iglesia. Y si se hacen las lecturas de la palabra y se predica es porque también ocurría lo mismo. Y lo vemos precisamente, ¿no? Las palabras de exhortación que daba Jesús en el Evangelio y Pablo también en las sinagogas, en el libro de los Hechos. Todo esto no es algo que nosotros lo hayamos inventado. Ni siquiera el gobierno de la iglesia, en el sentido de que haya pues un ministro de la palabra y haya también ancianos gobernantes, eso también era lo propio de las sinagogas. Y el cuidar de los débiles, de los pobres, no es algo propio de la iglesia, eso ya estaba en la sinagoga, porque eso era lo que Dios estaba diciendo en el Antiguo Testamento, por lo cual había instituido, una de las razones, ¿no?, los diezmos.
por lo cual había instituido que no se hagan las rebuscas de las vendimias y de los frutos de la tierra para dárselo a los pobres, que el Señor había instituido también el jubileo. ¿Para qué? Para que los pobres pudieran recibir, digamos, el suprimir, ¿no?, la abolición de sus deudas y recibir entonces también sus legítimas propiedades. Y el Señor estaba una y otra vez, reprendiendo al pueblo y denunciando a los ricos que desatendían a las viudas, que se acaparaban con todas las casas y que se acaparaban con todas las heredades. De manera que cuando viene Jesús y está también denunciando a los escribas, a los fariseos y a los sacerdotes, les dice que ellos devoran las casas de las viudas, es decir, que los despojan de sus heredades, porque ellas que no tienen recursos se empeñan y entonces son la rapiña. Entonces vemos que seguimos los mismos caminos marcados por el Señor en la palabra. Y que la Iglesia sea una en pacto en distintas dispensaciones, que la Iglesia del Antiguo Testamento, el Israel de Dios en el Antiguo Testamento, no sirve solamente, tan solo y exclusivamente para que bauticemos nuestros hijos con todo lo importante que esto es, sino también para que veamos las cosas del mundo de la misma manera, que se ha de tener cuidado por los pobres y que se ha de guardar de la codicia y del amor al dinero, que es raíz de todos los males. Pero no solo esto en cuanto a visión del mundo o ideas, y podríamos decir visión del mundo, cosmovisión, ideas políticas, etcétera, etcétera, sino también la tarea fundamental de la Iglesia, que también ha de ser la de acompañar a la gente, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y aflicciones, dice Santiago capítulo 1. Esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión. No se puede descuidar ni divorciar la verdadera religión en cuanto a la verdadera fe, el verdadero culto, los verdaderos sacramentos, de los cuales lo tenemos que mantener y dar la vida si es necesario por ellos, de todo esto que se tiene que guardar igual. Y que si no se hace, se está siendo infiel al Señor y su palabra. Por supuesto que ahora, de alguna manera, los tiempos han cambiado, porque también el Estado, el gobierno, da todas las ayudas que antes no daba, y entonces antes era sobre todo la Iglesia a lo largo de todos estos siglos la que se ocupaba de los pobres, ¿no? Y la que hacía hospitales era la Iglesia, y la que hacía escuelas era la Iglesia. Eso fue durante todo el milenio y más allá, ¿no? Pero con todo y con eso, no hemos de pensar que esto es algo pasado para nosotros, que esto es algo que ya, no nos tenemos que preocupar de este tipo de cosas. Por supuesto que lo tenemos que hacer. Porque el Señor Jesús nos dice, ¿qué nos dice Jesús? Nos dice Jesús que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre. Hasta su venida siempre habrá. Y siempre habrá casos de necesidad, siempre habrá huérfanos y viudas a los que atender. Y esto es una muestra de amor, y esto es una muestra también de amor a Dios y amor al prójimo. Y es una prueba también de la verdad, por lo tanto, de nuestra fe, ¿no? Entonces,
Pongamos también estas palabras en nuestros corazones para cumplirlo. Ya el Señor nos ha empezado a dar ministerios, ¿no? El Señor nos ha dado también hermanos. Y bueno, pues hemos de dar gracias a Dios también porque hay que reconocerlo. Los hermanos son muy responsables en la congregación, son responsables a la hora de dar. Se da, pues se mantienen los gastos del local y más allá. Se mantiene, no mantiene, pero se ayuda a ministros en la medida de nuestras posibilidades. Se atiende a casos de necesidades especiales, como muy recientemente el domingo pasado vimos. Casos materiales del local, que ha habido que hacer frente a muy importantes cosas, muy importantes desembolsos. Y gracias a Dios podemos decir que lo hemos hecho solamente nosotros. No es para vanagloriarnos, ¿no? Pero es para ver que, bueno, también reconocer las cosas y para dar gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y entonces que sigamos así. Y que si el Señor nos permite crecer, como estoy seguro que lo va a hacer, porque el Señor ha sentado las bases, todo está en su lugar, está esperando el momento de que se ocurra, se dé en su voluntad, la circunstancia se dé, la chispa se dé, y cuando se dé, pues entonces se multiplicará y ya irá más. Entonces, lo que se ha de hacer es continuar y crecer también en este sentido. Pues que el Señor nos ayude y bendiga su santa palabra. Amén.